Hola, hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te voy a platicar un poquito acerca de la historia de nuestro himno nacional. Como ya sabemos, es uno de los tres símbolos patrios de México, junto con el escudo y nuestra bandera. Resulta que hace muchos años hubo una guerra entre Estados Unidos y México. En ella perdimos un poquito más de la mitad de nuestro territorio. Fíjate en este mapa, todo lo que ves de color verde era nuestro país. Era enorme, ¿no lo crees? Pero después de la guerra, todo eso que ves rayadito en amarillo pasó a ser parte de Estados Unidos, quedando la silueta de México con la forma de una sirena, como lo conocemos hoy. ¿Sí te habías fijado que parece una sirena? Como lo dice el poema, y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana, hechura de sirena en las espumas. Ay, pero bueno, volvamos a la historia. Por esta razón, los mexicanos estaban muy tristes y desanimados, y alguien pensó que era necesario tener un nuevo símbolo de unidad, un símbolo que hiciera sentir en la sangre el orgullo de todavía seguir siendo mexicanos. Fue entonces que en 1853 el presidente de México en aquel tiempo, Antonio López de Santana, convocó a un concurso para que alguien compusiera el que sería un himno nacional. Ya antes había habido otros coros que se utilizaban como himnos, pero la verdad es que no a todos los mexicanos les gustaba. Unos no los querían, otros sí, otros simplemente se olvidaban, y había otros más que decían algunas cosas que no se podían decir. Pero en ese tiempo hubo un joven poeta que tenía solo 29 años. Se llamó Francisco González Bocanegra, y cuando vio la convocatoria, la verdad es que ni siquiera le interesó, porque él pensaba que componer ese himno era una tarea tan importante que solamente un gran poeta, un erudito o un genio lo podían lograr. Ay, no, de esos genios no. Pero bueno, él no consideraba ser ninguno de ellos. Sin embargo, su novia, que se llamaba Guadalupe, pensó que él sí podía y le dijo: mi amor, tú sí puedes hacerlo porque a mí me escribes versos muy bonitos. ¿Y sabes cómo hizo para ayudarle? Pues lo encerró en una habitación llena de libros de la historia de México y le dijo: no te dejaré salir hasta que escribas algo digno de nuestro país. Sí se puede. Y así fue. 4 horas después, por debajo de la puerta, salió un puñado de hojas con ese hermoso poema escrito. Y cuando Lupita lo leyó, quedó impresionada. Yo creo que hasta más se enamoró todavía de él. Hubo varios compositores que intentaron ponerle la música al himno, pero pues como que no gustaban y como que no le quedaban a la letra. Entonces tuvieron que hacer otro nuevo concurso y fue así como encontraron la que se acoplaba perfectamente y lograba transmitir toda esa emoción que el pueblo de México necesitaba. Era una música vibrante, muy emotiva y triunfante. ¿A poco cuando lo escuchas, tú no sientes que se te hace grandote el corazón? Pero, ¿quién la compuso? Pues fue un músico que nació en España, no era mexicano, llamado Jaime Nuno Roca, y él también tenía 29 años. Y se cuenta que en España perdió todos sus privilegios por haber contribuido al nacionalismo mexicano, o sea, por ayudar a componer nuestro himno. Se dice también que vivió más de 40 años en el olvido, los mismos que el himno no se escuchó en México, porque no le gustaba lo que decían los presidentes. Hasta que alguien supo que Nuno vivía en Estados Unidos y otro presidente de México en ese tiempo, llamado Porfirio Díaz, lo invitó a nuestro país y lo recibió con un homenaje y un merecido reconocimiento. Hasta le regaló una corona de oro y juntos hicieron un homenaje para Francisco González Bocanegra, que había fallecido a los 37 años de edad. Entonces Jaime, que ya era ancianito, expresó su deseo por vivir sus últimos días aquí en México, pero tuvo que volver a Estados Unidos.
Sin embargo, sus restos fueron traídos a nuestro país y ahora descansan en una rotonda de puras personas ilustres, o sea, gente que fueron muy importante para nuestro país, junto con Francisco González Bocanegra. Mira, ambos tuvieron su recuerdo de gloria y su sepulcro de honor. ¿Y de qué habla nuestro himno? Hay personas que dicen que es una letra muy violenta porque habla de guerras, de peleas, de cañones y todo eso. Pero si tú te fijas bien, habla de la historia de nuestro país. ¿Recuerdas todos esos libros en la habitación? Pues fueron la inspiración. A lo largo de nuestra historia, varios países han invadido nuestro territorio intentando apoderarse de él. Lo que nos dice el himno es cómo se ha tenido que defender con guerra tras guerra. Pero ¿por qué se quieren apropiar de nuestro país? Pues porque México es un país muy grande, es un país muy hermoso y tiene gran riqueza natural. También nuestro himno hace una especie de homenaje a los valientes mexicanos, y también hubo unos que no fueron mexicanos, que lucharon por defenderlo, y a los que dieron su vida para que tú y yo y nuestras familias ahora tengamos un país libre. También tiene un verso que canta: ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos. Así es que sin duda desea la paz. Entonces nuestro himno nos invita a andar de peleoneros. No, nos invita a defender nuestra casa, a nuestra familia y amigos, a defender nuestro país si fuera necesario, porque afortunadamente en México hace muchísimo tiempo ya no ha habido guerras. Pero como se escribió hace muchos años, seguramente cuando lo escuches habrá algunas palabras que tal vez desconoces. Te mostraré solamente algunas. Por ejemplo, acero hace referencia al metal con el que están hechas las espadas, que en ese tiempo se usaban mucho. Aprestat significa estar preparado o tener algo a la mano. Y el bridón es esa pieza de metal que le ponen a los caballos entre los dientes para sujetar las riendas. Ahí te lo puse en un circulito rojo para que lo veas. Entonces, el acero, aprestat y el bridón significa que las armas y el caballo debían estar siempre preparadas. Y ahora, un reto para ti. Investiga qué significa si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. ¿Qué? A ver, investígalo con tus papás. Y si quieres saber qué más dice nuestro himno, busca el video en el que te lo explico. Y antes de despedirme, te quiero dar algunos datos interesantes. Primero, ¿tú sabías que hay una ley que indica cómo debemos darle uso a los símbolos patrios? En tu escuela deben enseñarte a cantar nuestro himno y se debe hacer cada lunes en los honores. Ahora por la pandemia no se han podido hacer, pero creo que muy pronto volveremos. El himno nacional se canta siempre de pie, en firmes, con todo respeto y con la cabeza descubierta. No puedes estar jugando o bailando o comiendo mientras lo cantas. Nuestro himno es considerado el más hermoso del mundo después del himno de Francia, que de hecho sonó mucho tiempo aquí en México. El himno mexicano tiene 10 estrofas, pero solamente se cantan 4, y se cantó por primera vez el 15 de septiembre de 1854. Y esto fue todo por hoy. Si te gustó este tema, investiga más, es muy interesante. Muchas gracias por tu atención. Adiós.